La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, siempre en el error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les damos una vez más la bienvenida a su programación de la verdad en amor. En esta ocasión vamos a estar estudiando acerca del tema de la segunda venida de Cristo. Así que tenga listo su lápiz, su Biblia, papel para tomar notas y pues tener un corazón listo para aceptar, recibir la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que vamos a estudiar juntos. Dios me los bendiga. Hola mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a La Verdad en Amor, su programación semanal donde se comparten lecciones de parte de la palabra de Dios para nuestro beneficio espiritual. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por estar al tanto de estas lecciones y es mi oración, hermanos y amigos, de que todos podamos aprender mucho de la palabra de nuestro Padre Celestial. En esta ocasión, en esta lección, vamos a estar meditando sobre el tema la segunda venida de Cristo. Así es, vamos a hablar acerca de ese evento, de ese día hermoso cuando Cristo Jesús va a regresar un día. Y bueno, para muchos va a ser un día de gozo, un día de alegría. Vamos a estar emocionados porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, viene por su pueblo. Así es, viene por aquellos que han llevado a cabo su santa y divina voluntad. Pero a la misma vez, va a ser un día de tristeza. Va a ser un día de gran llanto y gran lamento por aquellos que no quisieron hacer la voluntad de Dios, por aquellos que rechazaron la salvación eterna que Dios les ofrecía a través de su Hijo Jesucristo. Para ellos no va a ser un día de alegría, de gozo, de emoción, sino más bien un día de tristeza. Pero no tiene que ser así. No tiene que ser así. Así que en esta lección quiero compartir con ustedes tres asuntos muy importantes. Número uno, quiero hablarles acerca de la certeza de la segunda venida de Cristo. Luego quiero compartir con ustedes qué es lo que va a suceder. ¿Cuáles son algunas de las cosas que van a suceder cuando Cristo regrese? Y luego, pues número tres, quiero compartir por algunos minutos qué es lo que los no cristianos y los cristianos pueden hacer para estar preparados para la segunda venida de Cristo. Así que vamos a considerar este tema una vez más de suma importancia. Pero antes de ello, vamos a preguntarnos, ¿estamos preparados para la segunda venida de Cristo? ¿Qué tanto pensamos acerca de ese evento? Si Cristo viniese esta noche, ¿está usted 100% seguro que se iría con Él al cielo? ¿Estamos plenamente seguros, hermanos, de que estamos listos, preparados para ese viaje a la eternidad? Si tiene dudas, yo le animo a que por favor quite esas dudas de en medio y esté plenamente seguro de que usted
irá al cielo. Así que hagamos los preparativos necesarios, hermanos, para que podamos una vez más disfrutar de ese hermoso día cuando Cristo venga por su pueblo. Así que vamos a hablar primeramente acerca de la certeza de su venida. La palabra de Dios es muy clara cuando nos enseña acerca de la certeza de la segunda venida de Cristo. Cuando consideramos, por ejemplo, el Antiguo Testamento nos habla de que Cristo iba a venir. Cristo iba a venir. Hay aproximadamente un poco más de 300 profecías mesiánicas que tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo. Y el Antiguo Testamento nos decía, nos mencionaba, enfatizaba, Cristo viene, el Mesías viene. Se profetizó acerca de Cristo en Génesis, en los Salmos, en los profetas, el profeta Isaías. Y estos mencionaban que Cristo iba a venir en su primera venida, que es cuando Él vino a esta tierra, nació y una vez más llevó a cabo su ministerio, luego murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces, todo eso tiene su cumplimiento. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos la información y el énfasis de que Jesús vino y nació una vez más y luego después, ¿verdad?, pues llevó a cabo su ministerio y luego murió. Pero también el Nuevo Testamento enfatiza que Jesucristo va a venir un día. Jesucristo va a regresar en su segunda venida. La primera venida es cuando vino a este mundo y nació y una vez más, ¿verdad?, predicó y vino a declarar al Padre, vino a dar a conocer al Padre. Pero ahora en su segunda venida, en su primera venida también vino para salvar al mundo, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Eso es lo que nos enseña pues Juan capítulo 3, versículo 15, 16 y 17. Así que, pero en la segunda venida de Cristo, cuando Él regrese en su segunda venida, ahora va a venir en calidad de juez. Ahora va a venir para juzgar al mundo entero. Porque Dios le ha constituido, le ha establecido el juez, ¿verdad?, pues en aquel día final. Así que cuando se trata de la segunda venida de Cristo, en cuanto a la certeza de la segunda venida de Cristo, sabemos que Jesucristo va a regresar porque Él mismo nos lo enseñó en su palabra. Cuando Él andaba por las calles de Palestina con sus discípulos, llevando a cabo su ministerio terrenal, Él, ¿verdad?, pues le enseñó a todos los judíos y a sus discípulos acerca de la segunda venida de Cristo. Y por ejemplo, allá en Mateo capítulo 24 y versículo 36, Mateo 24, 36, ese texto también se repite en los otros evangelios, excepto en el evangelio de Juan. Dice Mateo 24, 36, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre que está en los cielos. El día y la hora se está refiriendo a la segunda venida del Hijo del Hombre, la segunda venida del Hijo de Dios, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego, versículos más adelante, ahí mismo en Mateo 24, ahora note el versículo 44. En Mateo 24, 44 dice Jesucristo, estad vosotros preparados, porque en la hora que menos penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Note, en la hora que menos penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando Cristo venga, nadie va a saber de ese día, nadie va a saber del día exacto cuando Cristo va a venir. Vamos a darnos cuenta cuando ya veamos a Cristo descender en esa nube con sus santos ángeles. Así que cuando el texto menciona ahí que en la hora que menos pensemos, se está refiriendo como las palabras también del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 y 2, donde ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 2, menciona que Jesús vendrá como ladrón en la noche. No en el sentido de que no vamos a verlo, sino más bien que va a venir cuando menos lo esperemos. Así que Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 y 2, al igual que Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículos 10 y 11,
y Mateo 24:44. Estos tres textos deben de ser conectados para poder llegar a la conclusión de que Jesús va a regresar cuando menos lo pensemos. No está diciendo el texto que va a venir de una manera invisible y que nadie se va a dar cuenta, como enseñan algunas denominaciones. No. Jesucristo va a venir cuando menos lo pensemos. Así que Él mismo habló acerca de su segunda venida. También recuerda usted aquel pasaje, aquel pasaje de Juan capítulo 14, del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, una vez más, una referencia a la segunda venida de Cristo. Hay algunos que dicen que no, que aquí no se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Creo que el lenguaje es simple y sencillo y puede ser entendido. Ahora, si Jesucristo dijo que iba a regresar, es porque así va a suceder. Y por eso es que yo espero la venida de Cristo, la segunda venida, porque Jesucristo, mi Salvador, lo afirmó que Él iba a venir. Pero no solamente Él, sino también ángeles proclamaron su segunda venida. Si usted recuerda cuando Jesucristo iba ascendiendo al cielo, después de su resurrección, se aparece a sus discípulos y luego dice la Escritura que mientras Él iba ascendiendo en esa nube, se aparecieron aquellos varones con vestiduras blancas y le hablaron a los discípulos, a los apóstoles, y les dijeron que así como Jesús se fue en esa nube, también así regresará. Así que pues podemos ver que hasta ángeles proclamaron su segunda venida. Bueno, el apóstol Pedro también, uno de los apóstoles de Jesucristo, también habló acerca de la segunda venida de Cristo. Allá en 2 de Pedro capítulo 3 y verso 9, si usted recuerda, ahí el apóstol Pedro dice, porque el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Así es. Entonces, Jesucristo está esperando en estos momentos que las personas se arrepientan, que las personas obedezcan el Evangelio, que las personas arreglen sus vidas desde un punto de vista espiritual para que no se pierdan en el castigo eterno. Recordemos textos como 1 de Timoteo capítulo 2 y verso 4. 1 de Timoteo 2:4 dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Tito capítulo 2 y versículo 11. Por eso envió Dios a su Hijo a morir en la cruz de Calvario, para que todos los que obedezcan a Jesús puedan tener vida eterna. Juan 3:16. Dios no se complace en la muerte de los impíos. Él quiere que se arrepientan y vivan. Ezequiel 33 y versículo 11. Así que también el apóstol Pedro habló de la segunda venida. ¿Y qué acerca del apóstol Pablo, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento? Hizo muchas referencias a la segunda venida de Cristo. A los hermanos en Filipos, una iglesia muy cercana al corazón de Pablo, el apóstol Pablo les dice, motivándolos y animándolos, les dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así es, allá es donde está nuestra ciudadanía y de ahí va a venir el Señor Jesús y pues ahí es donde queremos estar. También en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 18, dice el apóstol Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que Pablo también habló acerca de la segunda venida de Cristo. Por ende, si nuestro Señor Jesucristo afirmó y aseguró que iba a regresar
en su segunda venida. Si los ángeles proclamaron, estos hombres vestidos con vestiduras blancas, proclamaron la segunda venida de Cristo, si el apóstol Pedro proclamó la segunda venida de Cristo, si el apóstol Pablo proclamó la segunda venida de Cristo, es porque así va a suceder. Hermanos y amigos, podemos confiar en que Cristo Jesús va a regresar un día, y de esto podemos estar plenamente seguros. Una vez más, vuelvo a hacer la pregunta: ¿estamos preparados para ese día hermoso cuando Cristo regrese? Es mi oración de que nuestra respuesta sea un enfático sí, porque será un día hermoso cuando podamos estar con Cristo en el cielo y también con el Padre y con todos aquellos que sirvieron a Dios fielmente. Ahora, quiero que, habiendo hablado acerca de la certeza de la segunda venida de Cristo, quiero que ahora consideremos qué es lo que va a suceder, algunos de los eventos que se van a llevar a cabo cuando Jesucristo regrese en su segunda venida. Y bueno, una de las cosas que se va a llevar a cabo es el juicio final. Así es, ese gran juicio final donde se va a dar cuentas a Cristo por todo lo que hayamos hecho cuando estuvimos en el cuerpo, ya sea cosas buenas o cosas malas. Vamos a dar cuenta a Cristo, vamos a dar cuenta a Dios por esas cosas. En primer lugar, dice Hebreos capítulo 9 y verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. Así es, va a haber un juicio final. El escritor de los Hebreos lo menciona. Luego también en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 10, 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 10, dice ahí el apóstol Pablo: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba conforme a lo que haya hecho mediante estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces va a haber un juicio final. Dice Mateo 25, versículos 31 en adelante: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará unos a la izquierda y otros a la derecha. Aquellos que han hecho la voluntad de Dios en el día del juicio van a escuchar esas palabras: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero aquellos que no hicieron la voluntad de Dios, aquellos que decidieron no creer en Cristo, aquellos que decidieron no hacer la voluntad de Cristo, aquellos que le dieron la espalda a Cristo, aquellos que rechazaron la salvación eterna de sus almas, aquellos que decidieron no creer en la palabra de Dios, ellos van a escuchar las palabras: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Así es. Si una persona va al castigo eterno, no es porque Dios quiere enviarlo ahí, sino porque esa persona por sí misma decidió ir a ese lugar, rechazando una vez más la invitación hermosa que Dios le hace a través de su Hijo Cristo Jesús para ser salvo. Así que podemos considerar esto. Va a haber un juicio final. ¿Está usted preparado para ese juicio final? ¿Cómo está usted viviendo su vida en estos momentos? Prepárese para ese juicio final, para que de esta manera usted pueda una vez más salir, victorioso, y pueda usted ser declarado victorioso, inocente en ese juicio final, ¿verdad? Recordemos que Cristo es el juez que Dios ha establecido para ese día. Dios va a juzgar al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien resucitó de entre los muertos, Hechos 17:31, conocido como el juez justo, 2 de Timoteo 4 y versículo 8, porque va a dar a todos conforme a sus obras. Así que va a haber un juicio final y hay que prepararnos para ese juicio. Pero también en la segunda venida de Cristo también podemos ver que va a haber una resurrección. Así es, va a haber una resurrección de los muertos. Los que hicieron la voluntad de Dios van a resucitar, como también los que no la hicieron. Dice Juan capítulo 5, 28 y 29.
Juan capítulo 5, 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque la hora viene y ahora es, cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, dice, saldrán para resurrección de vida, y los que hicieron lo malo para resurrección de condenación. Conforme a estas palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo, un día, en aquel día, va a haber esta resurrección tanto de los que van a resucitar para vida, como también los que van a resucitar para condenación. ¿En cuál de esas resurrecciones quiere usted estar? Yo quiero formar parte de esa resurrección donde se resucita para vida eterna, no para condenación. Entonces, pero necesito hacer los preparativos necesarios para asegurarme de que una vez más sea una resurrección para vida y no para condenación. 1 Corintios capítulo 15, se conoce como el capítulo de la resurrección, porque aquí el apóstol Pablo habla acerca de esa resurrección, donde también nuestros cuerpos, en la venida de Cristo Jesús, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados para que podamos estar en el cielo con nuestro Padre Celestial. Así que, una vez más, va a haber una resurrección de entre los muertos. Vuelvo a hacer referencia al texto que el apóstol Pablo escribe allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16 en adelante. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y note, y los muertos en Cristo, es decir, los cristianos que murieron, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que pues va a haber una resurrección de entre los muertos, porque así como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros un día tenemos la esperanza de resucitar de entre los muertos para poder así de esta manera estar en el cielo con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Así que preparémonos para esa resurrección de entre los muertos. Pero también otra cosa que se va a llevar a cabo, no solamente el juicio final y no solamente la resurrección, sino también la destrucción total de este mundo, de esta tierra. Así es, la tierra va a ser destruida. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 10 en adelante, dice claramente que el Señor vendrá como ladrón en la noche, y dice la Escritura claramente en el lenguaje de Segunda de Pedro capítulo 3, 10 hasta el 13, menciona que la tierra va a ser destruida. ¿Por qué? Porque nunca fue el propósito de Dios permitir que la tierra permaneciese para siempre. La tierra física, terrenal en la que vivimos en estos momentos es simplemente un lugar temporal donde estamos para de esta manera en esta tierra hacer los preparativos para poder ir al cielo un día. Pero esta tierra va a ser destruida. Yo sé que existen aquellas denominaciones que enseñan incorrectamente que la tierra va a ser renovada y que va a continuar adelante. Lamentablemente hasta algunos hermanos están enseñando también acerca de eso, que la tierra va a ser renovada y que vamos a vivir aquí en la tierra, no en el cielo. Quiero recordarles una vez más que nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Tenemos una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. 2 Corintios capítulo 5. Versículos 1 y 2. Así que la morada que Cristo fue a preparar está en la casa de su Padre, que está en el cielo. Y es ahí donde yo quiero ir. Yo no quiero permanecer en una tierra renovada, porque no va a ser ese el caso. La tierra, dice el apóstol Pedro, va a ser destruida. Yo sé que le han dado muchas interpretaciones a ese pasaje, pero una simple lectura nos ayuda a entender que la tierra no va a permanecer para siempre, va a ser destruida. Así que por eso hay que prepararnos para nuestro viaje a la eternidad allá con nuestro Dios. Así que hasta este momento hemos considerado la certeza de la segunda venida de Cristo. Hemos considerado cuáles son algunas de las cosas que van a suceder cuando Cristo venga. Ahora quiero que terminemos esta lección considerando cuidadosamente y brevemente
¿Qué es lo que podemos hacer para poder estar en el cielo con nuestro Dios? ¿Qué podemos hacer para prepararnos para la segunda venida de Cristo? Bueno, si usted no es un cristiano, no es un seguidor de Cristo, entonces usted necesita obedecer el Evangelio de Cristo. Necesita creer de todo corazón que Cristo vino, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Porque el Evangelio, según Romanos 1:16, es el poder de Dios para salvación. Entonces, si es el poder de Dios para salvación, entonces yo necesito saber qué es el Evangelio. Y 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, nos dice que el Evangelio consiste en ese mensaje que nos informa acerca de la vida, acerca de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Usted debe de creer de todo corazón que Cristo vino y murió por usted. También usted debe de estar dispuesto a arrepentirse de sus pecados, porque si no hay arrepentimiento, tampoco hay salvación. La paciencia de Dios está esperando que usted se arrepienta. Una vez más, 2 de Pedro 3:9 dice claramente, porque el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Dios quiere que usted se arrepienta. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Porque os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Dice la Escritura, pues claramente en Lucas 13, versículo 3 y versículo 5. También usted necesita confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Romanos 10, 9 y 10, Mateo 10, 32 al 33. Y también debe ser bautizado, sumergido en las aguas del bautismo para obtener el perdón de sus pecados. Porque el bautismo es para ese propósito, para que usted pueda recibir el perdón de pecados. Las denominaciones no enseñan acerca de esto, no enseñan lo que la Biblia dice en Hechos 2:38 y Hechos 22:16. Pero estos dos textos, Hechos 2:38 y 22:16, enseñan claramente de una manera explícita que el bautismo es para perdón de los pecados, para recibir, para obtener el perdón de los pecados. Entonces usted necesita ser bautizado para ese propósito. Cristo mismo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que pues le animamos a que usted crea en Jesucristo y obedezca ese evangelio. Y después de esto, lo único que tiene que hacer es vivir una vida fiel delante de Dios para que pueda estar en el cielo. Recordemos que hay dos textos claves en el Nuevo Testamento que nos ayudan a entender que la salvación eterna de nuestra alma consiste, ¿verdad?, pues en obedecer una vez más a Dios. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. El escritor de los Hebreos nos dice ahí que Cristo es el autor de eterna salvación, pero a los que le obedecen. Así que la obediencia es de suma importancia para poder estar en el cielo con nuestro Dios. Entonces, esto es lo que deben hacer los que no han obedecido el Evangelio de Cristo. Los que todavía no son cristianos, seguidores de Cristo, necesitan obedecer el Evangelio. Los que ya son cristianos necesitan vivir una vida fiel delante de Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo 24 y versículo 13. Debemos de crecer y trabajar en la obra del Señor todo el tiempo. 1 Corintios 15, 58. Debemos de ser cristianos activos en la obra del Señor, siempre buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6, 33. Poniendo nuestra mirada en el cielo, no en las cosas de la tierra. Colosenses capítulo 3, del 1 al 4. Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2, 12. Debemos recordar las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículos 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros,
yo mismo venga a ser eliminado. Hay que cuidar de nuestra salvación para que podamos recibir las hermosas bendiciones de la vida eterna y nuestra estancia con nuestro Dios. Así que le animo en el nombre del Señor a que reconozca en su vida de que Cristo va a regresar un día en su segunda venida. Así que hay que estar preparados para ese hermoso día, para ese hermoso evento donde va a ser pero muy emocional. Vamos a estar contentos y felices porque el Señor viene por sus santos. Así que viene para darnos ese reposo que necesitamos, según 2 de Tesalonicenses capítulo 1, 7 al 9. Así que vamos a prepararnos, hermanos y amigos. Vamos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial para que podamos estar listos para ese día hermoso cuando Cristo regrese, el cual pudiera ser hoy, pudiera ser mañana, pudiera ser de aquí a 3 meses, no sabemos cuándo. Pero lo que sí sabemos es que hay que estar preparados para la segunda venida de Cristo. Muchas gracias por su atención, mis hermanos y amigos. Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y pues esperamos contar con su apoyo para la próxima lección, donde también seguiremos estudiando juntos la palabra de nuestro Dios. Dios me los bendiga. La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Para no caer en error, siempre en el error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor.